Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿están dispuestos a tener unos minutos con el altar de bronce? Amén. Pues todos mirando para acá y vamos a empezar. Bueno, el altar de bronce, ya hablemos, esta es la cuarta parte del altar de bronce. Y bueno, hablemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con el Señor Jesús en los otros estudios que se pueden escuchar en el canal. Y en esta quinta parte vamos a estar hablando primero del fuego del altar del holocausto. En Éxodo 29:14, también en el versículo 38, 39, 42 y 43. Éxodo 29:14. También en el verso 38 del capítulo 29, 39, 42 y 43. Y también en Levíticos capítulo 4 y versículo 12. Vuelvo a repetir los versículos: Éxodo 29, versículo 14, 38, 39, 42, 43. También Levíticos 4, 12. Por ejemplo, vamos a leer el 38. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Lo cual quiere decir que en el altar de bronce el fuego siempre estaba encendido. A todas horas en el altar de bronce había fuego continuo ofrecido para Dios. Precisamente por los 2 corderos, que uno se sacrificaba por la mañana y otro por la tarde. No sé si han escuchado esa canción de Juan Ramón que dice: recibe mi oración como la ofrenda de la mañana. Bueno, se refería a este cordero de Éxodo 29, 38. El cordero de por la mañana en el altar del holocausto y el cordero de por la tarde en el altar del holocausto. Eso tenía un horario. Era por la mañana y por la tarde. ¿De acuerdo? Y Jesús, que era el Cordero de Dios, abarcó los 2 horarios. Porque era el verdadero Cordero sobre el altar de la cruz. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando la Biblia habla de que el fuego tenía que estar continuamente, es que lo que pasa que nos llevaría mucho tiempo, pero estudiar esto bien, os daréis cuenta que todo tiene que ver con Jesús y todo se cumplió en Él de una manera que alucinas, porque era algo orquestado por Dios. Dios lo estaba guiando todo. Eso es predestinación pura. La vida de Cristo es predestinación pura de Dios. Ahí actuó Dios completamente en todo, porque si no, no se podía cumplir nada de lo que debía de cumplirse. Era Dios quien lo tenía que llevar a cabo, porque si no era imposible. Un cordero por la mañana y otro por la tarde eran ofrecidos sobre el altar del holocausto, de manera que durante todo el día podía verse la ofrenda quemándose. ¿Qué nos habla esto? El fuego encendido siempre en el altar y una ofrenda, tanto por la mañana o por la tarde, quemándose. Bueno, lo que nos habla es que el sacrificio de Cristo siempre es recordado por Dios. Siempre es recordado por Dios y no pierde su valor ante Él. El sacrificio de Cristo siempre es recordado por Dios. Por eso Dios hacía que el altar siempre estuviera ardiendo. Porque eso que recordaba al pecador que pasaba por ahí, una ofrenda por mi pecado. Pasaba por la mañana, la ofrenda por mi pecado. Pasaba por la tarde, la ofrenda por mi pecado. Y el fuego revelaba que la víctima había sido quemada. Y eso, así, durante todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y lo que estaba recordando era precisamente la ofrenda por el pecado. Porque estas 2 ofrendas, de por la mañana y de por la tarde, eran ofrendas por el pecado. Eso recordaba el sacrificio de Cristo, que no pierde su valor ante Dios. De ahí que la virtud de la muerte redentora del Señor, inmolado por los pecados del mundo, permanece inalterable a favor de sus redimidos perpetuamente. El sacrificio de Cristo, su eficacia todavía está activa.
Y todos aquellos que crean en Cristo son salvos por medio de esa muerte. Porque esa muerte se llevó el castigo que nosotros merecíamos. La muerte, Cristo se llevó nuestro castigo. Y quien recibe a Cristo como Salvador y como su Señor, es salvo a través de esa muerte. Y esa muerte está continuamente siendo recordada por Dios. Porque el Cordero está a la diestra de Dios. Ahora bien, si te das cuenta, Jesús dijo que Él se iba a sentar a la diestra de Dios. ¿Por qué dijo que se iba a sentar? Bueno, porque Él como sacerdote, Él era sacerdote y a la misma vez era el Cordero. Él iba a ofrecerse en sacrificio. Pero en el lugar santo y santísimo y en el atrio hay muebles. Hay un candelero que da luz, una mesa que sostiene el pan, hay un altar de oro que se ofrece incienso, hay una fuente de bronce que se lavan los sacerdotes, hay un altar de bronce que se ofrece por el pecado, hay un lugar santo que también hay un arca, como un cofre de la que nacen dos querubines de oro que se miran, dentro hay una tapa que es el propiciatorio que guarda ese cofre y dentro hay una vara, está el maná y las tablas de Moisés. Pero hay algo que no te encuentras ni en el lugar, ni en el atrio, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo. ¿Qué es? Lo que no te encuentras es una silla. Porque el sacerdote cuando entraba para servir a Dios, no para sentarse. Sentarse significa que ha terminado el trabajo. Por eso Cristo en la tierra no se le ofreció una silla de parte de Dios. Pero cuando murió dijo, ahora me sentaré a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Ha terminado el trabajo. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Tetelestai, todo está consumado. Terminado. Y cuando terminó el trabajo, se sentó a la diestra de Dios Padre. Y entonces, como está sentado a la diestra de Dios, el Cordero siempre es recordado por Dios, porque están juntos en el cielo. Y cuando el Padre ve al Hijo, ve la eficacia de su muerte, el valor de su muerte, la virtud de su muerte, que los pecadores se benefician al aceptar el sacrificio del Señor. El fuego en el altar del holocausto continuamente recordaba la ofrenda por el pecado y Cristo es recordado por Dios como la ofrenda por el pecado y como Dios puede perdonar a los pecadores a través del Hijo. El hecho de que el fuego siempre esté encendido no significa que estemos diciendo que Cristo debe de ser crucificado. De nuevo, para nada. Cristo ha sido crucificado una vez y para siempre. Lo que se hace es un recordatorio de lo que Él hizo. Por ejemplo, ¿has visto la Iglesia Católica que cree que en el pan y en el vino viene otra vez el Señor, se encarna en el pan y su sangre es el vino, literalmente? Ellos creen eso. Y eso es una herejía. Porque eso simplemente es un recordatorio de lo que pasó. ¿De acuerdo? El pacto es un recordatorio de lo que pasó. No es que Cristo se encarne en el pan, ni que el vino se convierta en la sangre. Es un recordatorio nada más de lo que pasó en el pasado. Pero ese recordatorio todavía es eficaz. Me explico. Hay cosas en el pasado que las podemos recordar, pero no son eficaces ahora. Ahora no tienen ninguna eficacia porque se quedó en el pasado. La muerte de Cristo es un hecho real que pasó en vivo y en directo aquí en la tierra, en Jerusalén. Y aunque ahora se puede recordar, ese hecho se puede recordar, pero ese hecho tiene resultados hoy. Porque todavía es eficaz para perdonar a los pecadores y salvar a los pecadores. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11 versículo 26. 1 Corintios 11, 26. Allí el apóstol Pablo, cuando habló de la copa del Señor y de la cena, dijo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hebreos 1:3. Perdón, Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una para siempre. El Señor no se va a crucificar dos veces. Lo hizo tan bien la primera que no se necesita segunda. Cumplió completamente con lo que Dios estableció. Ahora dice la Biblia: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Has visto cómo ahí el apóstol hebreo de los hebreos está diciendo que el trabajo está terminado? ¿Qué no había en el tabernáculo? Silla, porque uno que está de pie tiene que estar trabajando. Pero dice el apóstol: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, el trabajo está terminado. El sacrificio tiene eficacia. Y lo podemos recordar sabiendo que tiene eficacia en el presente, porque en el pasado Él se llevó todos nuestros pecados. Eso era algo que decía el fuego continuamente, recordaba la ofrenda por el pecado. Y la cruz recuerda la ofrenda por el pecado, pero que tiene eficacia. Ahora, ¿y en qué manera tiene la muerte de Cristo eficacia? Pon ahí y escribe esto: la eficacia de la muerte de Cristo. La eficacia de la muerte de Cristo. Número 1, tocante a la humanidad. Número 1, tocante a la humanidad, Isaías 53:6. Tocante a la humanidad, dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tocante a la humanidad, la muerte de Cristo tiene la eficacia de que se llevó el pecado de todos. Juan 1:29. Juan 1:29 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La eficacia del sacrificio de Cristo tocante al mundo es que se llevó los pecados del mundo. Tocante a los pecadores. Esto es lo segundo. Tocante a los pecadores. El fuego recordaba la ofrenda por el pecado, la muerte de Cristo como un hecho histórico, tiene eficacia hoy porque está delante de Dios, ha terminado su trabajo, está sentado, pero tiene eficacia hoy porque es una muerte redentora que abarca el pasado, el presente y el futuro. Tocante a la humanidad, se llevó el pecado del mundo, tocante a los pecadores. Romanos 5:6. Dice el apóstol Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué hizo Cristo por los impíos? Murió. ¿Qué hizo Cristo por los pecadores?
murió. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo. Date cuenta que no dice en el tiempo, sino a su tiempo. Gálatas 4:4 dice, en el tiempo de Dios nació Jesús. No era en el tiempo, sino en su tiempo. Era algo que Dios había preparado. Y esa muerte tenía que ver con la humanidad y tenía que ver con los pecadores de esa humanidad. En relación con la iglesia. En relación con la iglesia, Hechos 20:28. Dice el apóstol Pablo, estaba él a punto de despedirse de la iglesia, estaba hablando con los ancianos de la iglesia y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, tocante a la humanidad, murió por ella. Tocante a los pecadores, tocante a la humanidad, murió por sus pecados. Tocante a los pecadores, murió por ellos. Tocante a la iglesia, la ganó por su muerte. La cual él ganó por su propia sangre. ¿Cómo ganó el Señor a su iglesia? Estaros atentos, por favor. ¿Cómo ganó él a la iglesia? Por su sangre. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tocante a la iglesia, la ha comprado con su sangre. En relación con nuestro futuro, hemos visto cuatro aspectos de la eficacia de la muerte de Cristo. ¿El primero cuál es? No, los que escriben no digan nada, sino los que escuchan, porque ya lo tienes escrito y lo escrito no se olvida. El primer punto de la eficacia de la muerte de Cristo, primer punto, ya no se acuerdan. No os acordáis porque no ponéis mucha atención, sino que tenéis los pensamientos mezclados. Escucháis una palabra mía, pensáis una palabra vuestra y escucháis una palabra del que está al lado. Escucháis una palabra mía, pensáis una cosa vuestra y escucháis una palabra de la que está al lado. Y entonces por eso no captáis todo. Pero si solo ponéis atención a mí, captáis todo. Porque no es tan difícil de entender. Y menos como yo me explico. Primero, la eficacia de la muerte de Cristo tocante a la humanidad, porque murió por la humanidad, por los pecados de la humanidad. Estoy tocando la primera parte y algunos ya no están escuchando. Primera parte de la eficacia de la muerte de Cristo, murió por la humanidad. Segundo, por los pecados de los hombres. Tercero, tocante a la iglesia, la compró con su sangre. Y cuarto, su eficacia en relación con nuestro futuro. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Cuál es nuestra esperanza?
cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 5:10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces esperamos cielo nuevo, tierra nueva, los que moran en la justicia, y esperamos reinar sobre la tierra. Todos los que estamos aquí somos reyes, que no estamos ejerciendo el reinado porque el tiempo no ha llegado. Estamos ejerciendo el reinado en algunas áreas. Por ejemplo, reinamos sobre el pecado, porque ya no reina sobre nosotros, pero lo hacemos a través del Espíritu. Pero no reinamos sobre las naciones. En el futuro reinaremos, porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. La eficacia de la muerte de Cristo está en el alcance de todo el que cree. Entonces, primero, la eficacia de la muerte de Cristo tocante a la humanidad. Murió por la humanidad. Segundo, murió por los pecadores de esa humanidad. Tercero, ganó a la iglesia con su propia sangre. Y cuarto, predestinó a la iglesia a reinar a través de su muerte. La eficacia de la muerte del Señor. El general Bock es un hombre que levantó en el siglo pasado un ejército, se llama el Ejército de Salvación. ¿Han escuchado ese eslogan? Ejército de Salvación. Bueno, en el 1800 se levantó y fue el general Bock. El Señor le usó mucho. En cierta ocasión dijo esta frase: amigos, Jesucristo derramó su preciosa sangre para pagar el precio de la salvación y compró de Dios salvación suficiente para ofrecérsela a todos. Todos los que creen están al alcance de la salvación comprada de Cristo a Dios a través de su sangre. Ahora bien, hemos tocado la víctima que representaba la ofrenda por el pecado, pero el fuego estaba continuamente ardiendo. La víctima no siempre estaba ahí, mañana y tarde, pero el fuego no se apagaba. Entonces, hemos visto que la víctima representa la muerte por el pecado del hombre, igual que Cristo murió por el pecado del hombre. Luego hemos visto que el fuego representa la eficacia de ese sacrificio, porque está continuamente ardiendo, y luego hemos visto que la muerte de Cristo tiene una eficacia, aunque es algo recordativo, porque es un hecho histórico en el pasado, tiene eficacia tocante al mundo, a los pecadores, a la iglesia y el futuro de la iglesia. ¿Has visto que si vas escuchándome, luego yo te explico todo, se va enlazando, y has visto qué bonito y bíblico queda todo? ¿Y con qué cauce? Pero tú dices, pero es que no, tú sígueme, que al final yo te llevo a buen puerto y te enseño playas preciosas. Pero tú sígueme. Entonces, el cordero tipificaba eso, el fuego tipificaba el recordatorio, y cómo la muerte de Cristo, aunque es algo recordatorio, tiene su eficacia en estos 4 puntos, aunque tiene más. Pero luego, las cenizas de las víctimas, cuando el cordero era quemado completamente, las cenizas se cogían con unas cosas que el Señor había dado también, y esas cenizas se llevaban fuera del tabernáculo, fuera del campamento. Ahora bien, cuando el sacerdote o los levitas sacaban las cenizas, el pueblo veía que había sacado las cenizas. Pero esas cenizas eran la señal de que el sacrificio de la mañana o de la tarde había sido aceptado por el Señor. Porque si no se hubiera hecho fielmente para el Señor no hubiera aceptado el sacrificio. Pero el hecho de llevar las cenizas, entonces el pueblo podía regocijarse, porque las cenizas decían: el sacrificio ha sido aceptado. Os voy a hacer una pregunta, y perdonadme que hoy esté así. Después de tantas veces que os he predicado, y más estos temas que a mí es lo que me vuelven loco, y oro con ellos y lloro por ellos, ¿qué es lo que recuerda que el sacrificio de Cristo ha sido aceptado por Dios?
¿por qué nosotros sabemos que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo? O sea, las cenizas recordaban que el sacrificio era aceptado. Ahora, como todo tipifica a Cristo, ¿qué podemos hallar en Cristo para decir Dios aceptó el sacrificio de su Hijo? ¿Qué es lo que ocurrió que nosotros decimos aceptó Dios el sacrificio? ¿El qué? La resurrección. Si hubiera sido culpable o un falso Mesías, ¿tú crees que Dios lo hubiera resucitado? Si hubiera intentado levantarse, le pega así la cabeza y lo mata de nuevo. El hecho de que Dios resucitó a su Hijo, recuerda siempre esto. Por eso el apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vamos a beber y a comer, mañana vamos a morir. Porque si Cristo no resucitó, su sacrificio no fue aceptado, entonces era un falso Mesías. Las cenizas recordaban que el sacrificio había sido aceptado y la resurrección recuerda que el sacrificio ha sido aceptado por Dios. Romanos 4:25. Esto, hermanos, créanselo, es de palbulitos. Lo debías de saber. Esto es de palbulitos. Cristianos de tantos años en el Señor. Pero esto es vuestra culpa, no es la culpa de los pastores. Es vuestra culpa que no leéis la Biblia. Oráis, pero no leéis la Biblia. Estáis llenos de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero esto es de palbulitos. O sea, no os creáis que os he dado la última revelación del momento. No os he dado la última revelación. Os he dicho lo básico del cristianismo, pero que es lo más profundo a la vez. La resurrección es la señal de que Dios aceptó el sacrificio. Un niño pequeño lo hubiera... Pero yo sé que no solo pasa aquí, ¿eh? Esto pasa en todas las iglesias. Lo que pasa es que ustedes tienen más pecado, porque lo llevo enseñando mucho tiempo y no lo captáis porque no ponéis atención. En cambio, otras iglesias ni siquiera se enseñan. Se entretienen, se hacen danzas, juegos, y con eso goza la gente. Pero es que aquí no estamos haciendo eso. Aquí estamos enseñándolo. Por eso ustedes tienen más pecado. Pero es algo sencillo. La muerte de Cristo es la señal de que Dios aceptó el sacrificio. Romanos 4:25. ¿Ha visto que siempre os digo las verdades con amor y con cara de amor? Porque la verdad con amor siempre se dice. Y no debe dañar a nadie. Si alguien le daña, es tu culpa. El amor siempre dice la verdad. Para hacer bien, nada más. 4:25. Dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿A qué fue entregado Cristo? A la muerte. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué para nuestra justificación? Porque si la muerte se lleva el pecado del pecador, el pecador se queda sin pecado para que Dios ya no le pueda acusar. Ya acusó al Hijo y no al pecador. Ahora Dios tiene que justificar al pecador como que no ha pecado. ¿Y cuál es la evidencia de que Dios aceptó el sacrificio de ese intercambio? Resucitar al que murió por el pecador. Por eso dice que fue entregado por nuestras transgresiones. Murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Hebreos capítulo 13 y versículo 10 al 14. Con este versículo terminamos. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Vamos a ver. En el tabernáculo había un altar que el sacerdote, cuando sacrificaba por el pecado del hombre, o el hombre traía ofrendas, el sacerdote siempre se quedaba algo para comer. Ellos no trabajaban. Y las ofrendas no eran perros, eran corderos. O sea, gozaban. Ellos tenían una boda continua. Cordero, mañana y tarde. Entonces, ellos siempre quitaban una parte, que el Señor les había dicho, que quitaran una parte
para que ellos comieran y sus hijos. Claro, de ese cordero no podía comer nadie, solamente los que eran sacerdotes. Pero el apóstol de Hebreos dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es decir, nosotros no podemos comer de lo que está en el tabernáculo, porque no somos sacerdotes, pero se ha levantado un altar diferente, que los que sirven en el tabernáculo no pueden comer. ¿Cuál es el altar? La cruz. ¿Y qué es lo que comemos? El cuerpo y la sangre. Jesús dijo, el que come mi carne no verá la muerte, y el que bebe mi sangre tendrá la vida. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. La víctima es quemada en el altar, las cenizas fuera del campamento, que es lo que hemos hablado, ¿verdad? Esa era la señal de que Dios aceptaba el sacrificio. Ahora dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la del porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tenemos un altar que no tiene derecho los sacerdotes a comer, sino los creyentes. No es el altar del holocausto, es la cruz. Ellos comían de allí, nosotros comemos de aquí. Y ahora dice, porque los cuerpos de aquellos animales que introducido en el santuario a causa del pecado, era introducido por el sumo sacerdote fuera del campamento, las cenizas se llevaban fuera. Por lo cual también Jesús. ¿Has visto que tiene que ver la ofrenda en el altar con Jesús? Tiene que ver, porque todo tipificaba a él, todo lo estaba haciendo el Señor por él. Por su Hijo, representando lo que iba a pasar en el futuro. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahora nos da un consejo a nosotros. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, número 1, en el altar se sacrificaba por el pecado, en la cruz por el pecado. El fuego que era continuamente ardiendo delante de Dios recordaba que el sacrificio se estaba haciendo para Dios, y el sacrificio de Cristo recuerda y tiene eficacia en 4 dimensiones: la humanidad, los pecadores, la iglesia y el futuro de la iglesia. Luego, cuando la víctima era quemada, las cenizas se llevaban fuera del campamento en señal de que Dios había aceptado el sacrificio, y la resurrección es la señal, la garantía de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo. Número 1, para morir por la humanidad. Número 2, para salvar a los pecadores. Número 3, para comprar su iglesia. Y número 4, para llevarla a un destino glorioso, que es reinar con Cristo sobre la tierra. Con esto hemos terminado el altar del holocausto. También estaba la cubierta del tabernáculo. La cubierta del tabernáculo, cuando la nube se levantaba y se iba, tenían que recoger todo y la tenían que cubrir. Y la cubrían con un manto escarlata y todo eso, que era lo mismo que pusieron al Señor cuando lo iban a pegar, ¿os acordáis? Y luego también dijo el Señor que no pondrán altares en su altar, gradas en su altar. Es decir, el sacerdote no tenía gradas para subir. Dijo el Señor, no pongáis gradas sobre mi altar, y dijo el porqué: para que no se descubra la desnudez del sacerdote. Porque si tiene gradas y sube, la gente le ve. Dijo el Señor, sin gradas. ¿Qué tipificaba eso? Que no se puede subir a Dios a través de nuestras buenas obras, porque entonces se nos va a ver el pecado. Y entonces no podemos subir a un Dios que está continuamente quemando en fuego. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bajar a nosotros. Murió por nuestros pecados, nos revistió de su justicia, entonces subimos con Él. O sea, no se puede subir a Dios a menos que Dios baje a por ti y te suba con Él. Eso es lo que estaba tipificando. Y bueno, había mucho ahí, eran 2 temas más, pero lo vamos a dejar aquí. Hemos tocado 4 temas del altar del holocausto. Y si Dios quiere, para la semana siguiente vamos a hablar de la fuente de bronce, que era donde se lavaban los sacerdotes, y cómo tipificaba la fuente de bronce a Cristo, como hemos visto en 4 estudios, que el altar también tipificaba al Señor Jesús. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Padre,
por tu amor y tu presencia. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Señor, no solemos darte gracias en oración por tu muerte. Es algo impresionante, Señor. Debía de ser lo primero en nuestra vida. Darte gracias por tu muerte, tu salvación y porque nos ha justificado de nuestros pecados en Cristo. Cristo, tú eres la justicia de Dios. Gracias, Padre. Con todo mi corazón te doy gracias por tu amor y tu salvación. Estoy tranquilo y seguro en Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.